La desgarradora historia que ocurrió en Baleares contada en Bruselas. Saltó el escándalo por una violación grupal el día de Nochebuena del año 2019 a una niña de 13 años. Pero es que en diciembre de ese mismo mes, esa noticia saltó en enero de 2020, pero en diciembre, el 12 de diciembre de 2019, solicitamos aquella auditoría porque ya nos llegaba por parte de los trabajadores y de familiares de menores tutelados que estaba pasando algo en la tutela. Bueno, pues evidentemente lo solicitamos, esa auditoría, y nos votó todo el mundo en contra. Después saltó el escándalo de esa desgraciada violación grupal a la niña de 13 años en enero de 2020. Es curioso porque el mismo día la presidenta del Consejo Insular de Mallorca, la socialista, señora Cladera, condenaba los hechos, pero se cayó de que era una niña tutelada. Claro, al día siguiente la prensa sacó y publicó que era una niña tutelada. Ese intento de ocultación ya sucedió desde el primer día y lo seguimos sufriendo a día de hoy, 3 años después. Bueno, yo os puedo decir que en ese enero de 2020 nosotros ya, tanto en el Consejo Insular de Mallorca como en el Parlamento Balear, ya solicitamos comisiones de investigación, ya registramos preguntas. Bueno, yo he traído aquí simplemente para que lo veáis, no os lo voy a leer todo, pero para que veáis el volumen de iniciativas, preguntas con solicitud de respuesta por escrito, orales, solicitud de comisiones de investigación, de documentación, de visita a los centros tutelados. Bueno, todo eso se nos ha negado desde el minuto 1 por parte de los gobiernos de izquierdas, tanto del Consejo Insular de Mallorca como del Parlamento Balear. De hecho, cuando el escándalo surge por esta primera violación grupal de una niña tutelada, pero después van apareciendo más casos. Ya hemos perdido la cuenta porque todos los casos que conocemos son gracias a algunos determinados medios de comunicación que los publican, pero debemos estar ya por la treintena, entre 30 y 40 casos de niños y niñas tuteladas que acaban siendo prostituidas, abusadas y drogadas. Bueno, pues ante este escándalo y las continuas solicitudes de comisiones de investigación del Gobierno de la señora Armengol, del Partido Socialista, y el Gobierno de la señora Cladera, del Consejo Insular de Mallorca, se han negado sistemáticamente a crear comisiones de investigación. Y no solo nos decían que no a nuestras peticiones de dimisiones de unos claros responsables políticos que habían en todo este escándalo, sino que al que era presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales lo ascendieron y lo hicieron vicepresidente del Consejo Insular de Mallorca. Bien, como nosotros veíamos que, como habéis visto, esta cantidad de peticiones, de comisiones de investigación, de solicitudes de documentación, no llegaba a ningún puerto, bueno, pues lo que hicimos es interesarnos directamente por los centros de tutela, ir a visitarlos directamente. Mis compañeros en el Consejo Insular de Mallorca, que además hoy están aquí presentes, pudieron hacer la visita y les dijeron los trabajadores de uno de los centros que visitaron que esos casos ya se conocían y que ellos iban informando progresivamente a los responsables políticos. Bueno, pues todas esas informaciones, que no sabemos desde cuándo se están produciendo, siempre llegaban o no tenían ninguna trascendencia y se ocultaban sistemáticamente. Como el escándalo es continuo y como la presión que hacíamos y que seguimos haciendo desde Vox era importante, sobre todo apoyada por algún medio de comunicación que se ha atrevido también a denunciar esto, fue muy curioso porque el Gobierno de Baleares y el Gobierno del Consejo Insular de Mallorca crea una comisión de expertos. Una comisión de expertos para decir, bueno, los mismos que nos están negando la comisión de investigación, vamos a crear una comisión de expertos para analizar qué está pasando. Bueno, una comisión de expertos que evidentemente era una comisión a medida, blanqueo total, en el cual desde luego nosotros no participamos. De hecho, al primer señor que lo ponen como coordinador, que es el catedrático de Intervención Social de la Universidad de Oviedo, Jorge Carlos Fernández del Valle, renuncia, cuando ve todo el circo que estaba allí montado, renuncia al cargo de ser coordinador. Pero es que además, y esto ya estamos en febrero de 2020, los separatistas de MES per Mallorca, que es pues como Esquerra Republicana, los separatistas de allí, reconocen que se han inventado una comisión de expertos para los casos de menores prostituidos y que han tirado de creatividad. Evidentemente, el resultado de esa comisión de expertos fue
que el problema que había con las menores tuteladas, prostituidas, abusadas y drogadas era un problema de la sociedad en general, de la pornografía, y que Vox, la verdad es que era muy lamentable toda su actuación porque estaba denunciando esto públicamente. Esto es textual, esto está recogido en los informes de la comisión de expertos, insisto, en la que desde luego nosotros no participamos. Como también denunciamos y tampoco participamos en todas las instituciones feministas que no han dicho ni una palabra del que ha sido el mayor escándalo, ya no solo balear ni nacional, sino incluso europeo. De hecho, nos fuimos del Instituto de la Mujer Balear porque no ha habido, ni a fecha de hoy, hay ni una sola protesta, ni queja, ni denuncia sobre este auténtico escándalo. El escándalo que se hizo público en el 2020 continuó en el 2021, ha continuado en el 2022. Después de esa comisión de expertos, que fue una comisión patraña y un auténtico paripé, crearon otra, una comisión política, en la que evidentemente estábamos otra vez en las mismas, otra vez para decir que la culpa era de la sociedad y que no era un problema ni había responsabilidad ninguno de aquellos cargos políticos, de aquellos técnicos que tenían bajo su tutela unas niñas que habían sido arrancadas de sus familias para que estuvieran mejor, para que estuvieran protegidas, para que vivieran mejor. Y esas niñas acababan en redes de prostitución. Bueno, tal es el caso. Hay infinidad de noticias, pero he destacado algunas como para que se den cuenta de hasta qué punto hemos llegado. Cuando saltó la noticia de una casa, la llamada Casa de los Horrores de Palma de Mallorca, una casa de ocupas inmigrantes ilegales argelinos que habían creado una red de prostitución y abuso de menores tuteladas del IMAS. Y allí estaba el negocio armado en una casa ocupada. O sea, para que veamos que, aun ocurriendo esto, tampoco conocemos a ninguna de estas feministas que diga absolutamente nada. Pero es que es más, cuando en el Parlamento Balear en infinidad de ocasiones hemos ido preguntando, no solo para que nos tumbaran las solicitudes de comisión de investigación, sino hemos ido solicitando a los consejeros de Asuntos Sociales, como la señora de MES, la señora Fina Santiago, del Partido Separatista MES, no solo que dimitiera, sino que diera alguna explicación, que asumiera alguna responsabilidad, tiene la desfachatez, y esto está recogido en el diario de sesiones, donde esta señora, la consejera de Asuntos Sociales, que tiene competencia sobre los menores, decía, no, si sabemos en qué piso se prostituyen. Y no pasa absolutamente nada. Ha llegado la desfachatez a tal punto que el escándalo que se hizo público en 2022, el caso de una menor que es declarada oficialmente desaparecida, que se fuga de un centro de tutela del pueblo de Santa María, en Mallorca, oficialmente desaparecida. La Guardia Civil inicia una investigación para averiguar dónde está esta niña, y mientras está desaparecida, la Guardia Civil descubre que está oficialmente desaparecida, pero que sigue en contacto con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, con los técnicos y con todos los trabajadores sociales. Entonces, claro, llevamos meses desaparecida, pero descubren que están en contacto. Es más, descubren que esa niña fugada, que ha acabado en redes de prostitución, se queda embarazada, que la niña que se queda embarazada acude a pedir ayuda al IMAS, todo esto mientras está oficialmente desaparecida, acude a pedir ayuda y en el IMAS le obligan a abortar, coaccionándola, diciéndole que no se le ocurra tener el niño porque se lo van a quitar. De hecho, le acompaña el técnico a la clínica abortiva privada y ahí aborta. Niña oficialmente desaparecida. Ante esto, multiplicamos nuestras denuncias ante Fiscalía. Quiero recordar que nosotros presentamos la primera denuncia ante Fiscalía en enero de 2020 y la Fiscalía no ha movido ni un dedo. Y en este caso en concreto, de esta niña obligada a abortar, en teoría tutelada, ya vemos que tutela. Como acudimos a la Fiscalía, presentamos denuncia y no hacen absolutamente nada, acudimos directamente al Juzgado de Instrucción y presentamos una denuncia en el Juzgado de Instrucción de Palma. Ese Juzgado de Instrucción, el Juzgado de Instrucción número 8, abre unas diligencias previas gracias a nuestra denuncia. Ahora estamos en ese momento, en diligencias previas. Y ocurre también una cosa muy curiosa, y es que a los que hemos denunciado este tema, solicitando que se investigue, indicando que hay unos presuntos responsables políticos, que son responsables políticos del Consejo Insular de Mallorca,
presidenta Cladera y Gobierno Balear, presidenta Armengol y todos esos consejeros, directores generales que tienen competencias en infancia y que pedimos que se investigue, bueno, pues el juzgado nos solicita una fianza de 20.000 euros para ejercer la acusación popular, cuando le estamos diciendo a la Fiscalía que investigue, que es la Fiscalía la que tendría que haber estado investigando ya de oficio, y nos piden 20.000 euros de fianza. Bien, ahora estamos en eso, por supuesto, como siempre hemos dicho desde Vox, vamos a seguir hasta el final en todo y haremos los esfuerzos económicos y esa fianza que se recurrió también, pero ya les adelanto que se va a pagar para que podamos llegar hasta el final de lo que es este escándalo sin precedentes en toda España y en toda Europa, creo yo. Bien, yo para que vean, gracias a este grupo europeo y a esa misión europea, se realizó un informe de conclusiones que llamaba mucho la atención porque daba la razón a todo lo que estábamos diciendo desde Vox que estaba ocurriendo con las menores tuteladas, y es que había una descoordinación total, había un descontrol total, habían fugas constantes y nadie estaba controlando eso. Eso aparece en el informe de la misión europea. Pero esas recomendaciones de la misión europea destacan en varias ocasiones la necesidad de aumentar los recursos, de que aumenten los medios, que aumenten los recursos para que la tutela de los menores sea efectiva. Bien, pues este informe, que es muy interesante y que yo además animo a que se lean, porque de arriba abajo es todo lo que defiende Vox que se tiene que hacer. Cuando habla de recursos, yo les quiero decir lo que está pasando con los recursos económicos. El presupuesto público del Consejo Insular de Mallorca es de 605,8 millones. El presupuesto del IMAS es de 274,8 millones, casi la mitad del presupuesto de todo el Consejo Insular. Bien. Pero hay que hacer especial referencia a lo que está pasando con las menores tuteladas con estos protocolos que están hoy vigentes. Cuando se coge una niña, se le arranca de la familia para que en teoría esté protegida, en el 85% de las ocasiones van a centros tutelados concertados, que están en manos de las llamadas asociaciones del tercer sector. Esas asociaciones del tercer sector se llevan una cantidad de dinero por cada niña tutelada, que ronda los 150 euros al día. Esos son unos 4.500 euros al mes por niña tutelada. En Mallorca hay en torno a unos 1.000 niños, niñas tuteladas. Eso significa más de 50 millones de euros públicos que van a unas asociaciones del tercer sector que están gestionando unos centros de tutela donde se están fugando las niñas y acaban siendo prostituidas. Yo me pregunto, ¿no sería mejor cambiar el sistema y que esas 4.500 euros se dieran, por ejemplo, a familias de acogida para que pudieran esas niñas tener un entorno y no acabar prostituidas porque les compren unas zapatillas deportivas o un bolso o determinada ropa, que por eso caen en redes de prostitución? Más de 50 millones de euros a esas asociaciones del tercer sector. Asociaciones del tercer sector que han conseguido, y esto es muy grave, que todos los partidos políticos, menos Vox, hayan firmado el pacto de la infamia. Un pacto de silencio para no volver a denunciar públicamente ningún caso de abuso, de prostitución, de drogadicción de las niñas tuteladas de Baleares. Estamos ante un caso desgarrador, estamos ante un tema que debería movilizar a la inmensa mayoría de la sociedad, porque aquello que es más sagrado de una civilización occidental avanzada, que son los menores, que son las niñas menores de edad, están siendo prostituidas, abusadas y drogadas bajo la responsabilidad directa de la administración pública, en el caso de Baleares, de los gobiernos socialistas, comunistas y separatistas. Así que no nos olvidemos de estas niñas y sigamos hasta el final, hasta que consigamos cambiar la legislación y los protocolos para que esto no vuelva a ocurrir. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ver el video. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.